Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hacemos la invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. En esta semana estamos hablando sobre el poder del testimonio personal. Es el tema general y básicamente el título será reflejado en la lección que vamos a desarrollar en este día, el poder de un testimonio personal. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Es importante recordar que cada vez que nosotros estudiamos los evangelios, especialmente cuando Jesús hacía algún milagro, cómo testificaban esas personas que Jesús curaba y de inmediato empezaban a decir las cosas que Jesús había hecho en su vida, independientemente de que en muchas ocasiones Jesús le decía que no lo comentaran. Ellos de inmediato recibían el milagro, empezaban a publicar por todos los lugares la forma en que Dios había producido un milagro en su vida. El Señor nos creó para servirle, amarle, vivir bajo su autoridad, pero nos hemos rebelado contra Él, escogiendo en cambio servirnos y amarnos a nosotros mismos y rechazar el gobierno de Dios en nuestras vidas. Y la Biblia no toma la rebelión a la ligera, la llama pecado. Por eso es muy importante y necesario que nosotros podamos estudiar el tema en el día de hoy, que nos habla acerca del poder de un testimonio personal. Hacemos la invitación de inmediato a nuestros distinguidos hermanos y amigos para que busquen su Biblia y su guía de estudio. Bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes este tema. Saludamos también a nuestros amigos que nos escuchan a través de la internet. Muchas bendiciones. Junto a nosotros está el pastor Alex Lizardo, la persona encargada de hacer los comentarios en este trimestre. A él saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones, Pastor Lizardo. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Que Dios te bendiga grandemente. Qué gusto poder estudiar la palabra de Dios con usted y con los amigos de Radio Amanecer en Estudio. Estas lecciones que estamos abordando están interesantes. Yo creo, Pastor Scroggins, que cada hermano debería tener su material, su folleto, su guía de estudio, para que no se pierda ninguna de estas valiosas lecciones. Este trimestre estamos tratando el tópico de la testificación de cómo hacer amigos para Dios. El texto para memorizar de toda la semana lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 20. Ya lo hemos repetido durante la semana, hoy lo vamos a hacer una vez más. El texto dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este es un texto bastante corto, te invitamos a que intentes memorizarlo. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en este estudio. Dios y Padre, vamos a estudiar tu palabra a continuación. Acompáñanos, guíanos, ilumínanos a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a extraer del texto bíblico las verdades esenciales que necesitamos conocer para nuestro crecimiento espiritual. Bendice y dirige la vida de cada amigo que está ahora mismo en sintonía con Radio Amanecer. Que tu gracia les alcance. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para el día de hoy. El poder de un testimonio personal. Un testimonio personal es una herramienta poderosa para nosotros comunicar las buenas nuevas de salvación. En un tribunal, los argumentos que se basan en evidencia material y motivo pueden tener impacto, pero a menudo un testimonio personal posee la mayor influencia sobre el juez o el jurado. En el libro de los Hechos, capítulo 26,
hemos estudiado el testimonio personal que Pablo da al rey Agripa. Capítulos anteriores describen cómo Pablo había sido llevado ante las autoridades romanas, también acusado en falso de sedición por los líderes religiosos judíos. Afirmaban que había contaminado el templo de Jerusalén y que era el cabecilla de la fe cristiana o la secta que ellos llamaban del Nazareno. El apóstol Pablo negaba la acusación y finalmente su caso fue llevado ante el rey Agripa, quien conocía bien la ley judía, y se le dio una oportunidad al apóstol para defenderse. De inmediato, Pablo, siendo un hombre muy educado, poseía suficientes conocimientos tanto de la ley religiosa como de la seglar para ofrecer una defensa fuerte contra los cargos que se levantaban contra él. Pudo haber usado de manera efectiva el conocimiento de las Escrituras para hacer su caso, dar buenos argumentos y convencer a todos los presentes de que Jesús en realidad era el Cristo o es el Cristo. Sin embargo, cuando se le dio la oportunidad de defenderse ante el rey Agripa, Pablo eligió compartir su testimonio personal de salvación. Pastor Scroggins y amigos oyentes, llama mucho la atención en el libro de Hechos, capítulo 26, versos 1 al 32, la manera como Pablo testifica frente al rey Agripa. Tal y como usted lo decía, el rey Agripa era un rey pagano de origen judío que estaba bajo el servicio de Roma. Y debo señalar, Pastor Scroggins y amigos, que los judíos odiaban a estos reyes, porque veían a estos reyes como traidores de la patria. Pablo, siendo judío, él pudo, cuando tuvo la oportunidad de hablar con Agripa, empezar su discurso predicándole a Agripa, pero condenándole. Pablo pudo introducir su discurso diciendo: mira, tú eres un traidor, tú siendo judío, trabaja para los romanos, Dios te va a castigar, te caerán todas las plagas. Pero Pablo no empieza su discurso así. En el capítulo 26 del libro de Hechos, encontramos a un Pablo que está frente al rey Agripa, y Pablo empieza su discurso mostrándole amabilidad al rey y prudencia. Por eso notamos en el testimonio de Pablo que éste se introduce ante Agripa diciéndole: oye, yo soy un dichoso de poder defenderme delante de ti, oh rey Agripa, porque tú eres un experto en costumbres y en controversias judías. Yo me siento privilegiado, para mí es un alto honor que usted me escuche. Mire la manera como Pablo se introduce ante un rey pagano. Pablo fue muy amable ante la persona que él quería compartir su testimonio. Amigos oyentes, la amabilidad abre corazones. Una de las tantas cosas lindas que hay en el mundo, Pastor Scroggins, es una persona amable. Cristo lo fue mientras estuvo aquí en la tierra desarrollando su ministerio. Fue amable hasta con aquellos que lo maltrataban. Fue amable hasta con sus enemigos. Si hay una cualidad que debe primar en la vida de un cristiano, esta debe ser la amabilidad. Quizás haya alguien que no sea amable compartiendo su fe, y cuando de pronto encuentra a alguien que está en el error o a alguien que no comparte su misma creencia, es posible que seamos ásperos a la hora de compartir la fe. Y no debe ser así. De Pablo podemos aprender en esta parte la amabilidad y la prudencia a la hora de compartir la fe con otros. Pastor Lizardo y amigos, es importantísimo puntualizar que el apóstol Pablo era una persona muy capacitada, y después que se encontró con Jesús, su forma de hablar, de actuar, podríamos decir que Pablo era un verdadero psicólogo cristiano. Es importante recordar aquel momento cuando él dirigió una carta a uno de sus feligreses, a Filemón, para pedirle un favor. Pablo tenía el derecho como apóstol, como pastor, y básicamente que había trabajado a favor de él, de ordenar como un pastor lo hace, pero todo lo contrario, vemos esa carta cargada de actos de cortesía para solicitar un favor.
Y analizar la carta del apóstol Pablo, pues nos damos cuenta, Pablo, un hombre altamente intelectual, y en este caso, hablando en esa misma dirección, el verdadero cristiano tiene que actuar como lo hacía el apóstol Pablo, como bien usted estaba puntualizando. Aquel que decida seguir al Señor debe tener un carácter refinado, y esto no se va a desarrollar en la medida en que nosotros estemos pensando egoístamente en el yo. El amor debe morar en el corazón del cristiano. Un temeroso de Dios cabal encuentra sus motivos de acción en su profundo amor cordial hacia su Maestro. De las raíces de su afecto por Cristo debe brotar ese interés abnegado para con sus hermanos. El amor imparte a su poseedor gracia, propiedad y dignidad de comportamiento, e ilumina el rostro y suaviza la voz, refina y eleva todo el ser. De manera que el apóstol Pablo, uno se imagina, tenía muy en cuenta todos estos elementos cuando tuvo que estar de frente de este gobernante, de este rey, y siempre la gente debe, en este sentido, y merece nuestra consideración, nuestra cortesía, y especialmente cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Pastor Scroggins y amigos oyentes, Pablo le relata al rey Agripa su testimonio, le habla qué hacía, cómo fue formado con ideas religiosas totalmente tergiversadas, cómo se encuentra con Cristo, cómo Cristo le hace el llamado, cómo él acepta la invitación de Cristo, cómo pasa a ser de perseguidor a un cristiano, a un predicador de Cristo. Todo ese testimonio de su conversión, Pablo lo comparte con el rey Agripa. Y algo que llama la atención es que una vez Pablo presenta su testimonio ante el rey Agripa, Pablo le hace un llamado y le dice: Rey Agripa, ¿usted cree en los profetas? Yo sé que usted cree. Cuando Pablo le está preguntando a Agripa esto, lo que le está diciendo: ¿usted cree todo lo que yo le estoy diciendo? ¿Usted cree lo que dijeron los profetas acerca de Cristo, el Mesías, que había de morir y que iba a resucitar? ¿Usted cree eso? Y Pablo no deja que Agripa le responda. El mismo Pablo entra y dice: yo sé que tú crees. Y con esto desarma totalmente al pobre rey Agripa, que no tiene de otra que decir ante las personas que estaban ahí: por poco me persuades a ser cristiano. Para aquellos que están sintonizando a esta hora, estamos en el aire en la entrega de Radio Amanecer en Estudio, y estamos hablando acerca del poder de un testimonio personal. Hasta el momento, básicamente, nuestro argumento ha estado fundamentado en el trato del apóstol Pablo con el rey Agripa, la forma en que Pablo llegó al corazón de este gobernante y la manera en que reacciona este Agripa. Tenemos necesariamente que extraer lecciones importantes de este acontecimiento que estamos estudiando. Por eso, con mucha frecuencia escuchamos personas decir que es imposible coincidir a un cristiano tosco, a un cristiano con un vocabulario no adecuado. El trato personal es un elemento muy importante en el trato con los demás, la forma en que nos dirigimos a ellos, nuestro andar, nuestro actuar, todo eso tiene que ver con la predicación del Evangelio y con el testimonio personal. Alguien decía en una ocasión que el cristianismo hace un caballero de un hombre. Cristo, podemos encontrar, era cortés, y el mayor ejemplo de esto lo tenemos en Cristo Jesús, en el trato con los demás, aun con sus perseguidores, y sus verdaderos discípulos deben manifestar el mismo espíritu de cortesía cuando están tratando con los demás. Miremos al apóstol Pablo ante los gobernantes. Su discurso ante el rey Agripa viene siendo un elemento importante de ilustración en lo que es la verdadera cortesía, como también de la elocuencia persuasiva que tenía sus palabras. El Evangelio no estimula la cortesía formal, corriente en el mundo, sino la que brota de la verdadera bondad del corazón. Siempre recuerdo
a un predicador cuando le invitaban a dar una semana de cortesía, como se hace en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y entonces él titulaba esa semana Cortesía con sabor a cielo. Y eso es lo que hacen los cristianos cuando permiten que el Evangelio de Jesús transforme su vida. Tratan con mucha bondad a las personas que les rodean, y reiteramos que esto que estamos estudiando en el día de hoy, la forma de Pablo a actuar con el rey Agripa, es un verdadero ejemplo, un modelo que nosotros deberíamos estar emulando. Pastor Scroggins y amigos oyentes, de esta experiencia de Pablo contando su testimonio, aprendemos varias lecciones que debemos de imitar. Primero, hay que ser amable con las demás personas, y más cuando se está compartiendo un testimonio personal. Segundo, debemos ser prudentes con las demás personas. Tercero, nunca cuente un testimonio personal si usted no va a resaltar a Cristo. Porque hay testimonio que la gente cuenta, que la gente dice que el protagonista no fue Cristo. Asegúrese que en el testimonio usted aterrice con Cristo. Y fue lo que hizo Pablo. Pablo comienza a hablar de su vida, de su juventud, de su crianza, de su formación, de los tiempos que él perseguía a la iglesia. Luego pasa su testimonio al momento cuando va a Damasco. De ahí relata su encuentro con Cristo y luego hace un enlace con las Escrituras describiendo los que los profetas habían anunciado de Cristo. Enfatizó la muerte de Cristo, su resurrección y terminó haciéndole un llamado al rey Agripa. Esta forma de trabajo del apóstol Pablo es lo que debe seguir normalmente cada persona que tiene algo que contar y decirlo con amor. El Espíritu Santo impresiona en primera instancia a aquel que está contando la historia, aquel que está dando su testimonio personal, y por supuesto en estos ambientes así siempre es bueno contar su historia, pero enfocándolo desde la obra milagrosa que Dios está haciendo en su vida. Hemos insistido con mucha frecuencia que el presentar el testimonio de una vida convertida a Dios, de una vida consagrada a Dios, lo que hace es hablar acerca del potencial que tiene el Señor de cambiar la vida de los seres humanos. Y evidentemente, cada predicador, cada persona que está hablando de la palabra de Dios, si tiene una exquisita oratoria, porque el Espíritu Santo está guiando todo este proceso, usted notará que siempre debe existir una invitación a aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y eso, Pastor Lizardo, usted lo estaba resaltando. Los amigos deben entender eso. Es imposible uno mantenerse callado ante un gran amor como el de Dios para con sus hijos, y siempre debes invitar a la persona a aceptar el estilo de vida que tú estás viviendo. Por supuesto, si lo haces, debe asegurarte de todo corazón que estás viviendo de acuerdo a lo que establece el santo y bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos predicadores y personas que están encargadas de impartir cursos de oratoria, en el momento en que usted ya sintió que el Espíritu Santo ha convencido a una persona, invítela a pasar adelante, invítela a aceptar a Jesús como su Salvador personal, y eso es de mucho valor, porque ya la primera parte de la presentación del Evangelio, el Espíritu Santo ha hecho su trabajo y usted está casi en la necesidad de hacer una invitación para aceptar a Jesús como Salvador personal. Así es, pastor. Nunca se puede predicar de Cristo, nunca se debe presentar una verdad, nunca se debería contar un testimonio personal si usted no termina invitando a la gente a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Cuando usted cuenta un testimonio sin un llamado, simplemente ese testimonio se convierte en una información. La gente recibió la información, muy bonito, muy interesante, pero no tuvo ningún poder ese testimonio a favor de la vida de las personas si usted no le hace un llamado a la persona. Por eso Pablo termina haciendo un llamado diciendo: Rey, ¿usted cree en todo lo que yo he dicho?
yo sé que tú crees. Y eso provocó una respuesta o una reacción del rey Agripa, Pastor Scrogis. Quisiera en este momento volver a Hechos capítulo 26, versículos 26 al 28, pasaje que ha sido ampliamente comentado en esta lección, pero es bueno siempre refrescar, de acuerdo a lo que dice la Biblia, esos detalles, esos elementos que son importantes en cuanto al testimonio personal. Hechos capítulo 26, los versículos del 26 hasta el 28. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Cuánta convicción había en las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un convencido de que el Señor lo había llamado y lo que había en su interior, eso necesariamente tenía que exponer. En muchas ocasiones nosotros somos débiles porque quizás no hemos tenido una experiencia tan profunda con nuestro Señor. Motivamos en este día a cada hermano, a cada creyente, para que tenga una profunda experiencia con el Señor. Esa experiencia profunda con Cristo nos va a motivar a hablar las cosas que creemos. El testimonio de Pablo de cómo Jesús cambió su vida tuvo un poderoso impacto en un rey impío, en un rey que había perdido la piedad. No hay testimonio tan efectivo como una vida cambiada. Parece ser una nota muy repetitiva en nuestras lecciones, pero es así, apreciados hermanos, queridos amigos. El testimonio se hace muy efectivo cuando se ve una vida transformada, una vida cambiada. El testimonio de una vida genuinamente convertida tiene una influencia asombrosa en los demás. Incluso los reyes que no tienen temor de Dios y que en muchas ocasiones llamamos impíos, que han perdido la piedad, el testimonio personal impacta a esos reyes y son movidos por las vidas transformadas por la gracia de Cristo. Incluso si no tenemos una historia tan dramática como la del apóstol Pablo, todos deberíamos poder contarles a los demás lo que significa conocer a Jesús y ser redimidos por su sangre. Ese es el fuerte énfasis que estamos haciendo en la lección del día de hoy, el poder de un testimonio personal. Claro, pastor, hay un aspecto muy importante en esta historia que hay que destacar, y es el peligro del casi. Frente al llamado que Pablo le hace al rey Agripa, la respuesta de este fue: casi me persuades a ser cristiano. La Biblia no narra que Agripa se entregara a Jesús. De hecho, me parece que ya no se hace mención en ninguna parte de la Biblia de este rey. Lo último que se registra de él fue que casi se salvó. Mire esto, casi se salvó. Imagínese que de usted, amigo oyente, lo último que se registre de tu vida sea casi se salvó. Eso sería triste. Eso es un peligro grande. Y esta es una triste realidad que envuelve a todo el mundo. A diario mueren personas casi salvas. Cuando Cristo venga, muchas personas se van a perder casi salvas, como Agripa. Esta respuesta del rey Agripa se le conoce como la tragedia del casi. Cuenta la historia que después que la camioneta del minero de 62 años, William Hyatt, se dañara, este hombre caminó 22 millas a través del desierto de Mojave y las últimas 2 millas se arrastró agotado antes de colapsar debido a la sed y el agotamiento. Tristemente murió con su rostro en la arena justo después de una colina que estaba a media milla de distancia donde estaba el manantial Saratoga. Aquel hombre casi sobrevive. Después que la Segunda Guerra Mundial terminara, un soldado llama a su madre desde Europa y le dijo:
estoy regresando a casa. Él había estado en guerra por 4 años, había sobrevivido a enfrentamientos terribles y estuvo presente cuando las fuerzas aliadas ganaron. Pronto llegó a los Estados Unidos y se embarcó en un pequeño avión hacia Dallas. Trágicamente, el avión colisionó. Él casi llegó a casa. El 1 de febrero del año 2003, el transbordador Columbia regresó de su misión número 28. Después de pasar 16 días en el espacio, estaba a 15 minutos de aterrizar. Los familiares se reunieron en Houston para dar la bienvenida a sus seres queridos, pero algo terrible sucedió. Un pedazo de aislamiento de espuma se desprendió y dañó una de las alas, y la fuerza y el calor del reingreso causó que la nave se desintegrara y cayera como lluvia en pedazos sobre Luisiana y Texas. Lamentablemente, 7 astronautas casi llegaron a casa. Pastor y amigos oyentes, el rey Agripa escuchó la predicación de Pablo. El rey Agripa entendió las enseñanzas, creía en los profetas, pero se perdió casi salvo. Él estuvo más cerca de las puertas del cielo de lo que jamás estaría. Pero tristemente, el rey Agripa solamente llegó casi a entrar. Y qué triste, ya después que el Espíritu Santo ha trabajado en una forma tan especial en la vida de alguien como lo hizo en la vida del rey Agripa. Por poco me persuades a ser cristiano, y ahí pasó todo. Nosotros quisiéramos al cierre recordar a usted, apreciado hermano, querido amigo, que ha escuchado la voz de Dios en esta lección. No se cierre como el rey Agripa. Abra al Espíritu Santo para que esa obra maravillosa de transformación que Dios quiere hacer en tu vida empiece ahora, en este momento en que tú estás escuchando Radio Amanecer en Estudio. Nosotros agradecemos de todo corazón a Dios porque nos da el privilegio de poder escuchar la voz del Espíritu Santo a través de ese espacio, y hoy quisiéramos repetir el mismo llamado que hizo el apóstol Pablo. Oh rey Agripa, quisiera aceptar a Jesús como tu Salvador personal, y ojalá que muchas personas en los diferentes lugares, en los diferentes países donde nos escuchan y que están analizando esta lección junto a nosotros, puedan decir con toda seguridad: sí, Señor, quiero pertenecer a tu reino. Llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. En este día hemos compartido con ustedes el tema El poder de un testimonio personal. Al cierre, queremos invitarle para que juntos demos gracias a Dios en oración. Padre, en esta hora hemos estudiado la experiencia del rey Agripa con ese encuentro con el apóstol Pablo. Motivado por el poder del Espíritu Santo, utilizó palabras adecuadas para llegar al corazón de ese rey. Ayúdanos a tener en cuenta esa experiencia, abrir nuestros corazones también al Espíritu Santo, y que en cada momento estemos dispuestos a responder de manera positiva ante ese llamado de convertirnos en sinceros adoradores de Dios, en convertirnos a Cristo de todo corazón, y que podamos compartir con aquellos en forma cortés, amorosa, lo que cada día nos está enseñando en tu palabra. Favor que pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.